Bien, seguimos con la exposición del Evangelio de Mateo. Estamos todavía en el capítulo 12, versículo 15 al 21, exponiendo lo que es el carácter de un siervo. Tercera parte. Voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 15 al 21, por favor. Dice así la palabra del Señor, Mateo capítulo 12, versículo 15 al 21. Mas Jesús, sabiéndolo, se retiró de allí, y muchos le siguieron, y los sanó a todos. Y les advirtió que no revelaran quién era él, para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: mirad, mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu, y a las naciones proclamará justicia. No contenderá, ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada, no apagará la mecha que humea, hasta que lleve a la victoria la justicia. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Señor, bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre celestial, Señor, en esta hora te alabamos, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad a nuestras vidas, Señor, por tu palabra que hemos leído en este momento, Señor, y que vamos a meditar en ella, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Permite que tu palabra sea expuesta con veracidad, Señor. Úsame a mí, Señor, como un instrumento tuyo para poder compartir tu palabra, Señor. Nunca permitas que en mí exista un sentir de gloria o honor personal, Señor, o de vanagloria, Señor, sino al contrario, Padre, permite doblegarme a tu voluntad, Señor, y saber que tú eres el que hace las cosas conforme a tu voluntad, y que la palabra expuesta en este día surta el efecto que tú quieres que se haga, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Bien, como digo, vamos a seguir con el tema, el carácter del siervo. Ya hemos analizado dos pasajes anteriores acerca de lo que es el carácter que Jesús está demostrando. La semana pasada estuvimos viendo también la identidad de él, como Mateo, después de ver el carácter del siervo en la semana anterior, la semana pasada estuvimos viendo ya la identidad, cómo el Padre lo identifica, cómo lo da a conocer, lo expresa a través de una profecía que Mateo trae a relucir, en el cual estuvimos viendo las palabras del Señor sobre su Hijo, haciéndole unas identidades como siervo, como el escogido y como el amado, en el cual su alma se complace. Seguiremos este día ya en el versículo 19 en adelante, compartiendo la palabra del Señor con el tema, el carácter del siervo. Hemos visto también que lo que está sucediendo es un contraste a la manera que los fariseos, en este caso, representados en este pasaje, los religiosos de ese tiempo, los líderes que dirigían el pueblo de Israel en el conocimiento del Señor, están actuando de una manera diferente a la cual el Señor Jesucristo está actuando. Y Mateo saca este pasaje para demostrar, a través de la palabra de Dios, en este caso una profecía de Isaías, cómo es este siervo amado, este siervo que es complacer del Padre, efectuar su voluntad en él, y que el mismo siervo amado lo hace en su voluntad perfecta con el Padre y con el Espíritu Santo, por lo cual vimos que la Trinidad funciona en la evangelización, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo presentes en la evangelización de las personas, y lo vimos la semana pasada en el versículo 18. Y ahora vamos a ver un carácter más del Señor Jesucristo mostrado en el verso 19, que es algo también que va en contra de los religiosos de ese tiempo. Al ver a Jesús cómo actuaba, él demostraba estar lleno, dotado del Espíritu Santo,
y lo demostraba en su disposición, en su mente y en su corazón, lo cual demostraba estar totalmente contrario a lo de sus enemigos. En este caso, los fariseos, los herodianos, los escribas y todos los religiosos de ese tiempo, por lo cual vemos el versículo 19, las características que evidencian a este siervo. En el verso 19 dice: no contenderá, ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. ¿Sí? Lo que estamos viendo aquí en este versículo es un carácter diferente al de los fariseos, lo cual estamos viendo que él no busca demostrar un carácter llamativo ni escandaloso, ¿sí? Por lo cual vemos la primera característica, dice: no contenderá. Él no andará en contiendas. Lo que vimos en el pasaje anterior, estamos viendo que los fariseos tratan de contender con Jesús, tratan de evidenciarlo y de ponerlo, en este caso, en desacrédito, en no valorar la enseñanza de él. Y Mateo está diciendo con la profecía aquí que Jesús no iba a contender, ¿sí? Es parte del carácter del Señor no ser un contencioso, y a la misma vez es una característica que todo siervo, tanto del Señor Jesucristo demostrado aquí, todo siervo también debe de tener. Sí, vamos a ver pasaje de 2 Timoteo, capítulo 2, verso 24. Dice 2 Timoteo 2:24, dice: y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, eso es contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Aquí lo que me interesa es la parte A del versículo. El siervo no debe de ser rencilloso o contencioso en este caso. Jesús lo está demostrando en su carácter, en su persona. Él en la profecía dice que él no va a contender, él no va a ser, en otras palabras, no va a alegar con los religiosos, no va a ponerse en disputas con ellos, sino que él actuará de una manera distinta y diferente, ¿sí? Por lo cual, como siervos del Señor, nosotros, todos somos siervos, no solo los que están aquí al frente, sino que cada hermano llamado por la gracia del Señor a salvación y redención, pasa a ser un siervo. Tenemos que servirnos mutuamente. Y una característica de un siervo del Señor, como lo vemos en Timoteo, es no ser contencioso, ¿sí? Y esa misma característica debe reflejar a lo que es una iglesia saludable. Vamos a ver 1 Corintios, capítulo 11. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 16. Dice de la siguiente manera: pero si alguno parece ser contencioso, ¿sí?, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios, ¿sí? Aquí vemos que tanto el siervo del Señor, los que somos llamados a servir, de hecho, cada hermano no debe ser contencioso, y aquí Pablo lo vuelve a ratificar en el verso 16 de 1 Corintios, capítulo 11, cuando dice: pero si alguno parece ser contencioso, dice: nosotros no tenemos tal costumbre. O sea, los creyentes, no es la costumbre de un creyente, ni tampoco de las iglesias de Dios, ¿sí? Esas iglesias que reflejan un carácter de Dios no deben de ser contenciosos, ¿sí? En Holanda hay iglesias contenciosas, aquí no. Piedra Angular no debe de actuar en un corazón de contender, de alegar, de disputar, ¿sí? La única manera en la cual el creyente puede en este caso contender, y lo dice Judas capítulo 3, versículo 3, es por la fe, ¿sí? Contender ardientemente por la fe. O sea, no podemos permitir como creyentes redimidos, como hijos de Dios, pasar por alto cuando están pisoteando la fe del Señor, la fe que tenemos en el Señor. De esa manera, un creyente puede contender, pero no lo va a hacer de una manera de disputa. Vamos a leer el versículo 3 de Judas. Dice: amados, por el gran empeño que tenía en escribiros, ¿sí?, acerca de nuestra común salvación,
he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos, dice, a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. ¿Sí? Entonces, en este caso, la palabra contender es precisamente usar lo que teológicamente se conoce como apologética, que es defender la fe. ¿Sí? En la fe sí tenemos que defender, pero no de una manera de disputa, no una manera de pleito, de alegato, sino que de una manera sabia, como el Señor lo hacía con los fariseos en este capítulo que estamos estudiando, como de manera apacible y tranquila Él les demuestra con las Escrituras los errores que ellos tienen. Y lo vemos en el capítulo 12, versículo 3 y verso 5, cuando les llama y les exhorta con la siguiente pregunta: ¿no habéis leído? O sea, dando a entender que un siervo debe de leer las Escrituras, debe de conocer las Escrituras para poder entonces hablar con pasión y defender la fe. ¿Sí? Si no conocemos las Escrituras, si no estudiamos la doctrina bíblica, no podemos entonces contender ni advertir al quien está enseñando cosas erróneas o cosas heréticas. Por lo tanto, como siervos debemos de conocer las Escrituras para poder entonces cumplir lo que dice Judas, de contender ardientemente por la fe. La otra característica que vemos entonces, como él no es un siervo que contiende, tampoco lo es un siervo que grita. ¿Sí? No, mexicanamente no es un gritón. La idea de gritar aquí, precisamente, como lo estamos viendo, si él no contiende, no se mete en discusiones en donde la voz sube de tono, en alegatas sin sentido, como necios. ¿Sí? Él no grita. Hay diferentes maneras de expresar nuestro sentir y una de ellas es a través de los gritos. Y como ejemplo vamos a leer el Salmo 32, versículo 11. En el Salmo 32, versículo 11 dice: alegraos en el Señor y regocijaos, justos. Dad voces de júbilo todos los rectos de corazón. La palabra aquí que en la versión de las Américas dice dad voces de júbilo, la idea es, podemos gritar de gozo, podemos expresar con gritos de gozo lo que sentimos en nuestro corazón. ¿Sí? Por lo tanto, lo conocemos como gritos de gozo a lo que sentimos y lo expresamos. Como les dije anteriormente, hay diferentes maneras de expresar nuestros sentimientos a través de los gritos. Y también hay gritos de guerra, y vamos a ver el pasaje de Éxodo 32. Éxodo capítulo 32, versículo 18, 17 y 18. Aquí vemos cuando Josué y Moisés van bajando hacia el pueblo había hecho un becerro de oro, pero vean lo que dice verso 17 y 18, dice: al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: hay gritos de guerra en el campamento. Pero él le respondió: no es grito de victoria, ni es ruido de lamento, de derrota, sino que oigo voces de canto. Una vez más, los israelitas están expresando con sus gritos lo que hay en su corazón. Pero vean que también aquí Moisés, al responderle a Josué, dice que hay gritos de victoria y también hay gritos o lamentos de derrota. ¿Sí? ¿Cómo se sienten las personas? En este caso vamos a hablar de deporte, cuando ganan una final o un deporte. Hay gritos mostrando precisamente las señales de la victoria, pero también ahí mismo podemos ver la otra actitud del contrincante o el equipo contrario, cómo expresan también a su manera el lamento de haber perdido. ¿Sí? Entonces, el grito del Señor no tiene que ver ni con el gozo, ni con la guerra, ni expresando victoria ni derrota. ¿Sí? Va aún más a otro tipo de significado. Y vamos a ver a Eclesiastés 9:17 para entender un poco
¿A qué grito se refiere? Eclesiastés capítulo 9, versículo 17 dice: las palabras del sabio oídas en quietud son mejores que los gritos del gobernante entre los necios. Entonces, ¿a qué grito podemos entonces deducir que se refiere la profecía? A los gritos de una persona necia. Una persona que entra en discusiones, en disputas, en alegatas, podemos decir, reflejando un poco lo que hay en su corazón, en sus pensamientos. Hay personas así en la actualidad. Conocemos personas que si no habla gritando, no se expresa, ¿sí? Tienen que imponer su voz para sentirse importantes, para sentirse fuertes, y no es la manera, ¿sí? Como leímos ahorita, las palabras del sabio son escuchadas en quietud, en tranquilidad, ¿sí? Las palabras de Mateo 12, 19, cuando dice que no contenderá y no gritará, la idea es que no actuará de manera necia, contendiendo de manera inapropiada, usando sonidos de voces en alegatas, como vimos ahorita, como las voces de las personas que están escuchando a un gobernante. ¿Cómo actúan esas personas cuando hay propaganda política? Traen alegatas, gritando, y que el partido fulano, que el partido sutano, son disputas necias que no llevan a ningún sentido. Sí, como lo vimos también, cuando hay gritos de victoria y gritos de derrota, ¿sí? El que gana grita eufóricamente, pero el que pierde se lamenta y empieza a dar gritos de lamento, y lo mismo sucede cuando hay guerra en los tiempos antiguos. Se refiere a gritos que expresan entonces lo que hay en la carne. Y ahorita el hermano, al exponer Corintios, hablaba un poco de eso, y vamos a ver Gálatas capítulo 5, versículo 20. Aquí vemos en este pasaje de Gálatas capítulo 5 cómo se manifiesta la carne en las personas de diferentes maneras. Del versículo 17 hasta el versículo 22 vemos las dos diferencias que hay entre uno que es guiado por la carne y uno que es guiado por el Espíritu. Pero una persona que anda en la carne, ¿cómo actúa en sí? Vemos verso 19 en adelante, dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería. Y aquí vienen ya los gritos: enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué tipo de grito vemos aquí? Cuando hay pleitos, enemistades, celos, enojos, ¿cómo expresa esa persona que están demostrando estas características de su carne? Con gritos necios, gritos que no llevan sentido, gritos que no van a llevar a un buen término, y el Señor no viene en esa actitud. Como vimos anteriormente, Él está dotado del Espíritu Santo, y una característica del fruto del Espíritu Santo precisamente es tener dominio propio, tener control en su vida. Entonces, como creyentes debemos de tener ese control sobre nuestro carácter y sobre nuestra voz. Debemos de ser tranquilos en nuestra manera de hablar. Hay un pasaje en las Escrituras que dice que de la manera que tú hablas, controlas el ambiente. Si tú llegas imponiendo con gritos tu voz, ¿cómo va a responder la otra persona? Con gritos. Y caemos entonces a las disputas necias, a las enemistades, a los pleitos.
Pero dice, las palabras del sabio son oídas en quietud. Tú llegas tranquilamente, de manera tranquila también recibirás respuesta, y eso será algo que nos llevará a buen término, por lo cual, entonces, en este versículo, cuando dice, no contenderá, no gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. Cuando vemos este versículo, escuchamos a personas, ¿cómo hablan en el mercado? ¿Cómo hablan en los parques? Con gritos, con alegatas. Y el Señor viene demostrando entonces aquí su carácter de siervo como un carácter apacible. Entonces, una característica que vemos aquí en el siervo, que el siervo es apacible en su manera de expresarse. Vamos a ver un pasaje en Primera de Reyes. Como vemos que en el Antiguo Testamento ya mostraba el Señor su carácter, Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 11 y 12. Entonces él dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba. Y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Y vean cómo termina. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Ahí termina el versículo. Pero ¿qué podemos interpretar ahí o deducir? Cuando termina, después del fuego, el susurro de una brisa apacible, que ahí estaba el Señor, mostrando un carácter apacible. Y es lo que estamos viendo en el verso 19. Apacible porque no contiende, no alega por necedades, no grita con gritos necios tratando de buscar precisamente contender, ni se escucha su voz en las calles, esto es, en los parques, en los mercados, de una manera inapropiada. Él viene demostrando un carácter apacible. La palabra apacible, su significado, dice que es una persona callada, mansa, libre de brusquedad y violencia. Por ello resulta agradable y tranquilo. Ese es el significado que yo encontré. Puede haber más, pero me gustó por la manera de la exposición. Dice que es una persona callada, mansa, libre de brusquedad y violencia. Por ello resulta agradable y tranquilo. Y este es el carácter de este siervo que está demostrando un carácter apacible. Somos llamados también a mostrar, como siervos escogidos y amados por Dios, a mostrar también ese carácter apacible. Y el Señor, en base a ese carácter apacible, empieza a anunciar la paz. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 17 dice, y vino y anunció paz a vosotros que estabas lejos, y paz a los que estaban cercas. Él, mostrando precisamente ese carácter apacible, está anunciando paz. Y como ya estudiamos en el Sermón del Monte, es mostrar esa paz, esa apacibilidad, es una norma que está expuesta ya en sus estatutos del reino, en el capítulo 5 de Mateo. Cuando estudiamos el Sermón del Monte, capítulo 5, 6 y 7 es conocido como los estatutos del reino que él viene a demostrar. Y ahí en ese capítulo 5, del versículo 7 al 9, dice, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Como siervos del Señor, somos llamados a ser pacificadores de toda
circunstancia donde nos vemos. Controlar nuestra manera de hablar nos va a llevar a tener buenas relaciones, pero si no controlamos nuestra manera de hablar, podemos tener relaciones que nos perjudiquen. Ahorita decía, hay un pasaje que dice, la manera en que tú hablas, controlas el ambiente, ¿sí? Jesús lo demuestra en su carácter apacible, lo deja establecido en los estatutos del reino y por lo tanto es un requisito para nosotros, si somos siervos del Señor, mostrar esas actitudes. Mateo 11:29, Jesús dice, las palabras, dice, tomad mi yugo sobre vosotros, pero vean lo que dice, y aprended de mí. Entonces, ese carácter apacible debemos de aprenderlo de Él y transmitirlo. Dice que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Una persona que grita, su manera de hablar trata de imponer en vez de persuadir. Una persona que grita trata de ser el centro de la atención, de que él imponer su carácter, imponer su voluntad en vez de persuadir y animar. Jesús viene mostrando un carácter apacible totalmente diferente, por lo cual si volvemos a leer Eclesiastés 9:17, Eclesiastés 9:17 en la parte B dice, las palabras del sabio oídas en quietud son mejores, dice, que los gritos del gobernante entre los necios. Entonces, la persona que grita, que trata de imponer su autoridad, de que trata de imponerse sobre los demás, está mostrando entonces una necedad en su manera de ser, ¿sí? Está mostrando una necedad, por lo cual, versículo 19, dice que no contenderá, no gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. Vemos que está demostrando un carácter apacible en su manera de ser. ¿Sí? Pasamos al verso 20. Dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que lleve a la victoria la justicia. Como el Señor está mostrando un carácter apacible en el verso 19, en el verso 20 estamos viendo que también está mostrando un carácter compasivo. Y para demostrar ese carácter compasivo, está usando dos símbolos, que son la caña cascada y la mecha que humea. ¿Sí? Jesús, como vemos, está mostrando un proceder en su manera de vivir totalmente contraria a los que ejercían o expresaban la religión en ese tiempo, los líderes religiosos, como los fariseos, los cuales ellos eran crueles en su manera de ser, lo vimos en el verso 14, porque en vez de mostrar un corazón apacible o pacífico, o demostrar la paz, están tratando de matar al Rey de Reyes, a Jesús en el verso 14, cuando se unen con los herodianos y con el propósito de destruir. Jesús viene mostrando amor y compasión y los religiosos muestran todo lo contrario. Quieren destruir, muestran su crueldad en su manera de ser, ¿sí? Planean asesinar a Jesús, mostrando también una arrogancia y una vanidad que los lleva a tener actitudes de exhibicionismo, de exhibirse, de hacerse notar frente a los pueblos. ¿Y cómo lo vemos eso? Pues en los versos anteriores, cuando le hacen la pregunta, ¿es lícito hacer, en este caso, como vimos en el pasaje, una sanidad en día sábado? Vemos que ellos tratan de ser impecables en su ley, en la ley que ellos están ejerciendo de la religiosidad, y tratan de mostrar eso queriendo aparentar un buen cristianismo o una buena religiosidad, pero no se fijan en lo que es bueno. Se preocupan por lo que es lícito, pero no lo que es bueno, y la palabra dice que hay muchas cosas lícitas que podemos hacer, pero no todas convienen. Jesús muestra lo contrario. Él muestra en su compasión el amor por esa persona al restaurarle su salud, ¿sí?
La otra cosa que vemos en los religiosos es que muestran una insensibilidad al sufrimiento. ¿Sí? La persona de la mano seca está enferma, por lógica está sufriendo las consecuencias de su enfermedad, y en vez de ser sensibles a esa necesidad humana, se preocupan más por ser religiosos y aparentar y exhibirse como religiosos, cuando Jesús los exhibe y muestra realmente que lo más importante es mostrar la compasión y el amor, aún en las necesidades humanas, en el sufrimiento de las personas. Reaccionan con una violencia sobre él y quieren destruirle. Una persona que lleva una actitud religiosa nos lleva también a aprovecharse del débil y a menospreciar a ese tipo de personas. Y es lo que estamos viendo aquí. Los fariseos estaban aprovechando de la condición del hombre de la mano seca, y lo menosprecian, ¿sí? Entonces se preocupan, en vez de edificar, destruyen el corazón. En vez de edificar, están actuando de una manera destructiva, desacreditando, atacando, destruyendo, en vez de animar y edificar y restaurar. ¿Sí? Jesús muestra un corazón compasivo y busca ayudar y busca restaurar, que es lo que está haciendo con el hombre de la mano seca. Trata de ayudarlo, de hecho le ayuda y restaura su vida. Pero el religioso ve todo lo contrario, ve una ofensa a su religiosidad y empieza a atacar. ¿Sí? Vemos también actitudes en una persona religiosa con el que peca. En Juan capítulo 8, versículo 11. En este pasaje vemos la historia de una mujer que fue sorprendida en adulterio. ¿Qué quisieron los religiosos? Está pecando, está en pecado, hay que apedrear. ¿Sí? Y la llevan ante el Señor Jesucristo. ¿Sí? Versículo 6, probándole, dice, para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó con el dedo y escribía en tierra. ¿Sí? Pero vean lo que dice el versículo 11, después de los acontecimientos que suceden ahí, cuando Jesús los confronta y ve, los hace ver y analizar sus propias vidas, y en realidad todos tenemos pecado. No podemos juzgar al hermano que ha pecado, no podemos aprovecharnos de su debilidad y empezar a atacarle, porque en realidad todos tenemos pecado. Jesús le dice en el versículo 11, dice, y ella respondió, versículo 10, dice, enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Y el versículo 11 dice, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete desde ahora y no peques más. Eso nos llama, hermanos, a mostrar compasión, aún con el hermano débil en la fe, aún con el hermano que por diferentes circunstancias en su vida ha pecado y ha fallado. Somos llamados a compartir y a demostrar precisamente esa compasión. Y eso lo vemos en Gálatas 6:1. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 1, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo. ¿Sí? Restaurarlo, dice, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Somos libres de ser tentados? No. ¿Somos libres de caer en pecado? No. Mientras estemos en la carne, vamos a batallar con nuestra propia carne, con el mundo y aún con el diablo mismo, que trata de destruirnos. No estamos exentos de fallar también. Por lo tal, no debemos de aprovecharnos del débil, ni menospreciar al hermano que ha fallado, que ha pecado. Al contrario, debemos de actuar en compasión y amor y tratar de buscar una restauración. Es lo que vimos en la escuela dominical también, con Primera de Corintios. Buscar restaurar al hermano que ha fallado. ¿Sí? Y es lo que vemos en este carácter compasivo del Señor,
cuando dice la profecía que no va a quebrar una caña. La idea ahí es que una caña quebrada está lastimada, ¿sí? Está lastimada y un religioso llega con la caña y dice, está quebrada, no me sirve, la quiebro y la tiro. Esa es la realidad, ¿no? El Señor no, el Señor muestra su compasión y ve la caña dañada y la vuelve a unir, la vuelve a proteger, la vuelve a cuidar. El propósito es una restauración en nuestras vidas. El religioso lo vimos con los fariseos, representando a la caña quebrada. La mujer había pecado, la mujer que fue sorprendida en adulterio. ¿Qué querían los fariseos? Quebrar la caña, destruir a la mujer. Jesús dice, no, no es quebrar la caña, no es destruir, es restaurar, es volver a unir, es volver. El propósito, como dice Gálatas, si somos espirituales, somos llamados a restaurar, no a destruir, ¿sí? Pero nuestra religiosidad muchas veces hacemos lo contrario. En vez de restaurar, pisoteamos, destruimos. Vemos al hermano que está en la orilla del barranco y en vez de protegerlo, ¿qué llegamos? Lo empujamos a caer de una vez. No es esa la actitud, hermanos. Jesús está mostrando un corazón compasivo, por lo cual dice, no va a quebrar la caña cascada. No la va a quebrar, la va a restaurar. Sí, es el propósito de un siervo, amado, restaurar. Y nosotros somos siervos y debemos de restaurar y restaurar y restaurar. Nunca destruir. Por lo cual vemos la otra característica o el otro símbolo que usa Mateo a través de la profecía, dice que tampoco va a apagar la mecha que humea. ¿Sí? ¿Cómo es una mecha que está humeando? Ya no brilla, ya no da luz, ya no da calor. ¿Un religioso qué hace? Ya no me sirve, la tiro. No. Jesús viene mostrando su compasión y ve la mecha humeante, que probablemente hasta el humo es molesto, hasta el aroma del humo es molesto, pero ¿qué hace? Le vuelve a poner aceite, que vuelva a brillar, que vuelva a dar luz, que vuelva también a dar calor. Y lo que estamos viendo aquí en el carácter compasivo del Señor, mostrándose totalmente diferente a los religiosos, es algo retórico, que nos abarca a todos, hermanos. Se trata de mover nuestro profundo amor y compasión sobre la persona que es débil, dándole fuerza a través de la palabra. Él muestra eso. La mecha que humea es una mecha débil. ¿Sí? El cristiano, en ocasiones nos vamos a ver en esa situación de ser débiles en nuestra manera de ser. Nuestra fe puede estar débil, pero el Señor viene y restaura nuestra fe y nos levanta, nos hace volver a brillar, ¿sí? Nos hace a volver a dar calor y luz, y eso habla de una restauración. En la caña, el que está lastimado lo vuelve a unir, lo cura, lo sana para que vuelva a ser útil. Y el que está débil, que no brilla, que no da calor, le vuelve a dar de su aceite para que vuelva a brillar y vuelva también a ser útil. Y lo vemos en el Señor Jesucristo, en su ministerio mesiánico, actuando de esa manera. Lo hemos estudiado a lo largo del Evangelio de Mateo, mostrando precisamente esa restauración en diferentes áreas de la vida, ejemplificando al creyente, ¿sí? Por ejemplo, hemos visto los pasajes cuando Él restaura al que está enfermo. Lo vimos en Mateo capítulo 4, 23, Mateo 9, 35, Mateo 11, versículo 5, y lo estamos viendo aquí en el capítulo 12, versículo 15, al final, y dice, y muchos le siguieron y los sanó a todos. ¿Qué está haciendo? Una mecha humeante, enferma. El Señor viene y la restaura y le restaura su salud. Lo sanó a todos, y los pasajes que les dije, estamos viendo el ministerio del Señor sanador, restaurando precisamente sus vidas, como lo vimos también en el capítulo 9, versículos 9 y 10, cuando el Señor en su
ministerio, restaurando, está salvando a pecadores en el capítulo 9, versículos 9 y 10. Cuando llama a Mateo, y dice, cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aquí vemos la obra del Señor sobre un hombre pecador, Mateo, ¿sí? Le restaura su vida y lo trae a él. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Aquí está el Señor mostrando precisamente ese carácter compasivo sobre los pecadores también, ¿sí? Más adelante lo vemos también consolando a los que lloran, y eso lo vimos también en los estatutos, en el capítulo 5, versículo 4 de Mateo, cuando dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados, ¿sí? Él está restaurando vidas a través de su compasión y su amor, como lo hemos visto, sanando, salvando pecadores, consolando a los que lloran, los que sufren, ¿sí? También lo vemos cuando da ánimo al que tiene temor en su vida, y lo vemos en el capítulo 8, verso 26, cuando los discípulos en medio del mar embravecido tienen temor a la tormenta y Él les da calma. Los exhorta después, pero primero los tranquiliza y les da valor. Sí, es una llamada para nosotros también a dar ánimo al que está temeroso, ¿sí? En el capítulo 11 estuvimos viendo cómo Juan el Bautista en la cárcel empieza a dudar, ¿sí? Empieza a dudar del ministerio del Señor y le manda a hacer la pregunta, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Jesús le da la respuesta. Que vemos aquí un corazón compasivo y amoroso que te saca de tus dudas. ¿Tienes dudas? Él te va a sacar de tus dudas, te va a liberar, mostrando precisamente su compasión y su amor. Capítulo 14 del 13 al 21 vemos también que alimentó al hambriento, cuando vemos el milagro que alimenta a las personas, mostrando su compasión, y siempre vamos a encontrar esa palabra en el Evangelio del Señor Jesucristo, mostrando compasión, siempre, compasión para el enfermo, compasión para el que duda, compasión para los que lloran, compasión para el que teme. Y lo más importante que vemos para nosotros en el capítulo 9, versículo 2, es que en base a su compasión, a su misericordia, a su amor, concede perdón al que se arrepiente. Lo vemos en el capítulo 9, verso 2, cuando le traen un paralítico al Señor, y vean la palabra del Señor hacia él. Dice, Jesús, viendo la fe de ellos, le dice al paralítico, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Es en base a su compasión y a su amor que nosotros estamos aquí. Es en base a su compasión que Él tuvo misericordia de nosotros y nos ha concedido un perdón, que es un perdón eterno, que nunca más volverá a ver nuestro pecado, porque nos ha perdonado, nos ha redimido, y lo vemos como parte de su ministerio, como en el versículo 18 dice, ya que el Padre testifica que Él es el escogido, Él es el amado, y Él tiene el Espíritu Santo y comparte a las naciones la justicia. Y en esa justicia, en base a esa justicia es que nosotros estamos aquí, porque nos ha concedido un perdón por nuestro pecado. Nos ha liberado, nos ha limpiado, ¿sí? Verso 21, después de ver el carácter apacible del Señor y un carácter compasivo, bueno, verso 20, la tercera parte del versículo, vemos que ese amor, ese corazón apacible y ese corazón compasivo no tendrá fin, ¿sí? Dice, hasta que lleve a la victoria la justicia, ¿sí? Hasta que por fin el pecado
y sus consecuencias queden para siempre excluidos del universo redimido de Dios. Entonces la justicia, que también lo expresó en el versículo 18 y lo vuelve a expresar en este verso 20, triunfará completamente. ¿Sí? Y entonces se cumplirá la palabra que dice Jeremías 31, verso 34. Dice Jeremías 31, verso 34, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no revocaré su pecado. ¿Sí? Esa misericordia, esa compasión del Señor seguirá avanzando hasta que cumpla por total su ministerio en esta tierra. ¿Sí? Terminamos con el versículo 21. Dice, en su nombre y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Esa esperanza es una esperanza firme, una esperanza segura, dice Hebreos 6:19. Cuando leemos la palabra en Hebreos capítulo 6, verso 19, dice esa esperanza la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo. Esa esperanza es la que nos ha depositado a nosotros. Confiar en Él para poner en Él nuestra esperanza en su nombre. ¿Sí? En Filipenses capítulo 2:11 vemos que llegará un día cuando toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso lo vemos en Filipenses capítulo 2:11. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Que en el nombre de Jesús, dice el verso 9, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Sí, aquí vemos entonces que en su nombre, en el nombre de Jesucristo, ¿sí?, las naciones, esto es, los gentiles de manera general, pondrán la esperanza. ¿Sí? Y es algo que vemos que al final del capítulo de Mateo, en el capítulo 28, él lo estipula en la gran comisión, cuando dice, después de cumplir toda la obra que se le fue encomendada, dice en el versículo 18, acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, id pues y hacer discípulos de todas las naciones. ¿Sí? Aquí vemos la obra, a todas las naciones. ¿Para qué? Para que todas las naciones pongan su esperanza en Él, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Hechos capítulo 22, verso 21, una vez más enfatizando las naciones, en este verso 21 dice testificando, capítulo 22, verso 21, pero él me dijo, ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles, que la profecía dice, las naciones, también entran en la gracia salvadora del Señor para poner su esperanza en este nombre, en el nombre de Cristo Jesús, y como vimos en Hebreos 6:19, una esperanza segura y firme, ¿sí?, lo cual llegará a su etapa final. Y terminamos con este pasaje de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9 y 10. Que dice de la siguiente manera, después de esto miré,
y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Como siervos de Dios, somos llamados también a reflejar en nuestra manera de ser el carácter que este siervo mostró, mostrando apacibilidad, mostrando compasión, y las características que vimos las semanas pasadas, siendo prudentes, tranquilos, no siendo escandalosos, sino mostrando amor al prójimo, cumpliendo lo que en sus mandamientos dice. En el Nuevo Mandamiento y en el Nuevo Testamento, cuando dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y luego dice: al prójimo. La misma actitud al Señor, la misma actitud al prójimo. Sí. Oremos. Padre Celestial, Señor, te alabamos en este día, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor y tu fidelidad, Señor. Gracias por la provisión que traes a nuestras vidas, Señor, de la palabra, Señor, que podemos meditar en ella y analizar cada característica en tu carácter como siervo, Señor, para poner en práctica nosotros, porque tu palabra lo dice, que lo aprendamos de ti, Señor, y poder reflejar esto, Señor, con los hermanos en la fe y con las personas que no conocen tu palabra. Mostrar ese amor, mostrar esa compasión y mostrar esa misericordia debe ser nuestra característica como siervos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.